Damos alabanza y gloria al Rey de la eternidad y nos gozamos en este día recordando en aquel día, valga la redundancia, cuando nuestro Señor Jesucristo entró glorioso a Jerusalén, y la entrada triunfal está relatada en los 4 evangelios, y es un evento que fue conocido por todos, por eso se registra por los 4 evangelistas. Y dice la palabra de Dios que después de haber completado el Señor los 3 años de ministerio en la tierra, comienza la última semana previa a su muerte en la cruz. Y antes de esto Jesús había entrado, claro, muchas veces a Jerusalén, y Mateo relata una vez, pero los demás evangelistas relatan muchas veces más, pero esta vez todos lo ven porque entra como rey, como esos reyes vencedores que venían ganando una batalla. Dice la palabra del Señor en Mateo 21 del 1 al 11, a ver, abra su Biblia, Mateo 21 del 1 al 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Bendito Dios, Rey de reyes y Señor de señores, te damos gracias por convocarnos en esta tarde. Gracias por tu palabra preciosa que hemos podido leer. Pedimos, Señor, que esta palabra bendigas en nuestras vidas, y te damos gracias, Señor, porque entraste glorioso a la ciudad tuya, Papito Santo. Pero dice tu palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero te damos gracias porque tú has entrado a nuestro corazón, a nuestra vida, para cambiarnos, para hacernos diferentes. Nos has llamado, Señor Dios, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de tu pueblo, ser parte de tu reino. Y aquí estamos, Señor Dios. Aquí estamos delante de ti, buscando la luz de tu rostro, buscando tu guía, buscando, Señor Dios, las respuestas para la vida, Padre Santo. Pero queremos darte la gloria y la honra, y queremos poner delante de ti esta palabra, nuestras vidas, siempre a tu disposición. Damos la gloria y la honra a tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Dice la Escritura que Jesús y sus discípulos habían llegado a esa pequeña villa llamada Betfagé, que estaba cercana al monte de los olivos al este de Jerusalén. Y él hace algo fuera de lo común, y como dice el relato, él manda a sus discípulos para que vayan a la aldea del frente. Ahí estaba una asna con su pollino, y él manda que le traigan, y ellos cumplen con esa orden del Señor y traen delante del Señor. Él monta ese pollino y entra a Jerusalén, y ahí se cumple una de las profecías de Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino,
hijo de asna. Y nos dice el Evangelio que Jesús montó ese burrito joven, hizo su ingreso como entraban los reyes victoriosos al regresar de la guerra. Y él estaba en ese momento histórico dándole la oportunidad a Israel de recibirle como rey, como Mesías, y les daba la oportunidad igual de recibirle o rechazarle. Y la llegada de Jesús en ese animalito destaca la naturaleza mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, destaca la humildad de Él. En aquella época, imagínense, la gente que se imaginaba, bajo la opresión de Roma, ellos esperaban que el Mesías iba a venir a liberarles de esa esclavitud, porque Israel ya había sido mancillada por muchos años por los romanos y estaba bajo el control total de ellos. Y había la esperanza de que el Mesías iba a venir pronto para liberar a la nación de esa opresión, pero la liberación que venía a ser el Mesías no era esa, era una liberación diferente, porque Él venía a libertar de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la muerte eterna, algo que la gente no entendía y algo que a veces hasta ahora la gente no entiende. Y dicen las Escrituras que unos días antes Jesús había hecho uno de los milagros más grandes que nunca había visto la gente, la resurrección de Lázaro. Ustedes se acuerdan en Juan 11, del 38 al 44, Jesús llegó cuando Lázaro había sido enterrado y había estado ahí sepultado ya 4 días. Y cuando Él viene y hace remover la piedra y dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale vivo. Y sale atado todavía con vendas y le dicen: desatadlo y dejadlo ir. Dice que ese era el milagro más grande que fue autenticado por muchos testigos y era considerado como una de las maravillas de esa época. Muchos de los maestros de la ley, fariseos, saduceos, creyeron en Jesús viendo ese milagro, y mucha gente que estaba ahí presente también creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí decían: este tiene que ser el Mesías. Pero ¿sabe qué? Los enemigos de Jesús, ellos en cambio en Juan 11 del 47 al 48 dicen: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos ir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los líderes religiosos no estaban dispuestos a creer en Jesús, porque ellos tenían miedo que él iba a comenzar un movimiento en contra de la ocupación romana y que causaría que los romanos les quiten sus derechos, sus libertades, y estaban muy preocupados. Y ellos decían: este hombre hace muchas señales, si les dejamos, todos van a seguirle. No entendían a qué había venido Jesús, no entendían qué era lo que estaba haciendo Jesús en este mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él mismo dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Sí, porque Él no vino a llamar a los justos, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino a sanar a los enfermos del cuerpo, a los enfermos del alma. Él no vino a ser un rey terrenal para recibir la gloria y la honra de la gente. No, Él no vino a ser el rey como la gente le esperaba. Pero claro, imagínense, Jesús no pensó que la gente iba a reaccionar de esa manera, pero Él utilizó ese momento de algarabía para Él presentarse como el rey que es Él. Qué precioso que es nuestro Señor. Ahí se reveló como el verdadero Mesías en aquel día, y vino para cumplir todo lo que los profetas habían hablado acerca de Él hace mucho tiempo. Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué nos enseña a nosotros todo este acontecimiento?
Jesucristo es el Rey esperado por los siglos. Dice la palabra en Mateo 21:8, búsquelo en su Biblia. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eran miles de personas. Dice que muchos vinieron con Jesús desde Jericó, otros ya habían venido para la celebración de la Pascua desde diferentes lugares del país y se habían congregado ahí, y claro, escuchando de la fama de Jesús, todos vinieron para recibirle. Y ahí dice que en medio de la alegría tendían sus mantos en el camino. Imagínense, es como tender esa alfombra roja para que llegue el Rey. Así tendían sus mantos para que el Señor pase por encima de ellos, y batían con sus manos las ramas de olivos, las ramas, las palmeras, y se regocijaban y se alegraba toda esa gente. Y Juan, como testigo ocular, él escribe en Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, dice la palabra del Señor. Y claro, históricamente dice que los judíos siempre tomaban ramas de palmeras y hacían fiesta cuando eran ocasiones de regocijo. Imagínense cuando fue purificado el templo de Jehová, que fue contaminado por Antíoco Epífanes IV. Ellos trajeron ramas de palmera, se regocijaron por 8 días, dicen Macabeos 10, 6, 7. Dice, y celebraron, segunda de Macabeos 10, 6, 7. Y celebraron con alegría 8 días de fiesta a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes habían celebrado en las montañas y en las cuevas donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando bastones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Pero en nuestra lectura nos dice la palabra de Dios que la multitud le daba la bienvenida a Cristo como Rey, como su liberador, y entraba en medio de la algarabía. Pero claro, la gente esperando al Rey distinto, pero aquí estaba el Rey de Reyes, ahí junto a su pueblo, humilde. Ahí estaba, buscando que la gente crea en Él. Ahí estaba el Señor, ese Rey maravilloso, ese Kyrios, ese Señor estaba ahí. Y recuerden ustedes, dice que un día todo el mundo va a confesar al Señor como el Rey. Sí, porque Jesús es el Señor. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él, todo mundo, dice, va a confesar con su boca. Ustedes recuerden que en tiempo de los emperadores todos se hacían llamar Señor, y había unos más malos que otros, pero dice que uno de esos emperadores, Domitio, dice que él oficialmente obligó a la gente que le llamen nuestro Señor y Dios. Qué pena, imagínense un hombre que se hacía llamar Señor y Dios, y los cristianos que no obedecían eran asesinados. Nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey, y no podemos nosotros ser cristianos si no confesamos que Jesucristo es el Señor. Por eso no podemos llamar Señor a otro, sino solamente al Rey de la eternidad, que ha dado su vida por nosotros. Por eso no podemos creer en Cristo, a la vez creer también en otros dioses, porque sabemos que Cristo murió en la cruz. No murió ningún otro santo, no murió nadie más en la cruz, solamente Jesucristo. Por eso, hermanos, mucha gente ahora no cree, no quiere saber nada acerca de Jesús. Pero un día todos los incrédulos, todos los criminales, todos los asesinos que han sido malos durante esta vida, los que han sido idólatras y jamás han declarado el nombre del Señor, dice que ellos tendrán que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor, y de ahí serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre.
Él es Señor. Recordemos que desde el comienzo Él es el Rey. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, dice en el versículo 14, fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Por eso Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso recordemos, 1 de Juan 5:7, ahí está escrito, y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso, hermanos, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis 19:16 dice eso, que cuando venga el Señor Jesucristo, en su muslo estará escrito: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Basileos Basileon Kai Kyrios Kyrion, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ese día dice que a este Rey de Reyes la gente extendía sus mantos, las ramas de palmeras. Pero ¿entendían ellos eso? ¿Entendían lo que estaban haciendo? Es posible que no, solamente eran movidos por la alegría momentánea. Pasaron los días y después toda esa gente se puso en contra de Jesús. Y a los 8 días le negaron. Sus discípulos le dejaron abandonando. Pedro le negó. Judas le vendió. Todo el mundo se puso en contra de Jesús. Pero debemos pensar nosotros: Jesucristo es un Rey diferente a todos los reyes. Él es distinto. Dice en Mateo 21:5: decida la hija de Sión, he aquí tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sí, ese Rey manso, afable, bueno, bondadoso. Aquel que dijo en Mateo 11:28-29: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué precioso que es nuestro Señor. Y esta frase: manso y humilde de corazón, ese es nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo ha existido un rey así? Nunca. Y este Rey es el que nos da la oportunidad de vida eterna. Recuerden ustedes, los reyes de Israel, los antiguos reyes, ellos eran reyes duros, eran exigentes. Y el Señor le había dicho a Samuel, cuando el pueblo pedía rey: diles que no, porque yo soy su rey. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Exigió que pongan un rey humano. Y ahí dijo en 1 Samuel 8:18 el Señor: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. La mayoría de los reyes eran malos, exigentes, gravaron al pueblo con impuestos, llevaron a las mujeres para ser sirvientas del palacio, a los hombres los llevaban a la guerra, y en realidad era una carga para todo el pueblo. Por eso, cuando miramos la historia, el rey Salomón, un rey que fue el más famoso de todos, pero dice la palabra de Dios que él agravaba al pueblo con muchos impuestos. Por eso, cuando entró su hijo como rey, dijeron: queremos que tú quites la carga de encima de nosotros de tanto impuesto que nos puso tu padre. Y imagínense, tenían que pagar impuestos, así como ahora usted paga impuestos. De ellos también pagaban antes. Pagaban impuestos para que el rey tenga todo y no le falte nada. Entonces, miren, pero Jesucristo, Él, ¿cuándo exigió algo de la gente? No. Él no tenía un lugar ni donde recostar su cabeza. Él no tenía un lugar donde ir a dormir cómodo, porque dormía en el campo. A veces no tenía que comer y comían las espigas que estaba produciendo el campo. Pero los otros reyes eran malos, exigentes. Recuerden los emperadores romanos. Calígula, dice, oprimió tanto
y mató a los judíos y a los cristianos. Nerón todavía más masacró a los judíos, ataba a los cristianos en postes, los cubría con aceite, les prendía fuego como lámparas para darle luz a sus jardines en la noche. Pero Jesús, en cambio, Él no vino para quitar la vida, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso, para entrar a ese reino de este Rey, necesitamos tener fe. Todo aquel que quiera tener a Cristo en su corazón necesita tener fe. Aquella gente, dice en ese día, en Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana significa sálvanos ahora. Eso debemos tener siempre presente en nuestra mente. Claro, pensaban ellos una salvación en ese momento, pero salvación con guerra. Pero Jesucristo no vino a darles una salvación terrenal, sino una salvación espiritual. Hoy muchos buscan a Jesucristo con otro tipo de intereses. Buscan a Cristo para que les dé bendiciones físicas, una vida mejor, dinero, hacen pactos movidos por el interés de prosperar, pero para eso no vino Jesucristo. Él vino para salvarnos, Él vino para ayudarnos, para bendecirnos, pero Jesús se mueve, pero si tenemos fe, si sabemos clamar con fe a nuestro Señor y Rey. Por eso Pablo, él nos hace acuerdo. Él dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por eso, ese es el Evangelio del Señor. Dice 1 Corintios 15:3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ese es el primer credo, sí, porque Jesucristo vino, murió, al tercer día resucitó de los muertos y ahora vive. Y la multitud clamaba: sálvanos, pero Jesucristo vino a salvar espiritualmente del pecado y de la muerte. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Dice: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, en Mateo 21:10-11. Imagínense, la multitud decía: ¿quién es este? Muchos no le conocían. Otros decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero también estaban equivocados, porque Jesús no era solamente un profeta, no era un milagrero. Jesús es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a quien debemos dar la gloria y la honra, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso da pena saber que en 8 días la gente se puso en contra de Jesús. ¿Y ahora cómo estará el corazón del mundo entero? A veces culpándole al Señor de todas las cosas que pasan. Pero nosotros, en cambio, debemos clamar al Señor para que obre poderosamente en cada vida, para que cada día nos cambie, para que cada día nos haga ser diferentes. Él vino para darnos una segunda oportunidad de vida y no hay que desperdiciarla. Por eso Jesús vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó de los muertos para darnos vida. Hay la oportunidad de que el Señor nos perdone mientras estamos con vida. Ya cuando la persona muere no hay nada que hacer. No pueden salvarle con 1000 misas, no pueden salvarle con 1000 cultos, no pueden hacer nada por la persona que ya parte de este mundo, porque ahora el Señor, que está sentado a la diestra de Dios Padre, Él intercede por nosotros. Por eso recordemos esas palabras gloriosas dadas al carcelero de Filipos. Él en ese momento dijo: señores, le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos en el Hechos 16:31 le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso nos dice ahora, y le dice a todo el mundo:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso cuando venimos a Cristo por fe, somos transformados, somos cambiados, nacemos de nuevo, como dice en Juan capítulo 3. Tenemos la esperanza de entrar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy hay que dejar que Cristo entre a nuestro corazón y cause una revolución como en aquel día. Todo el mundo estaba conmovido y así debe conmover nuestro corazón también, porque hoy es necesario que entreguemos las riendas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que no hagamos nuestra voluntad, sino que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Hoy dejemos que el Señor libere nuestra alma de toda tormenta, de toda atadura, de todo dolor, de toda angustia. Hoy es el día que hizo el Señor para regocijarnos, para alegrarnos, porque el Señor nuestro Dios vive y este Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos, y Él no cambia, la humanidad cambia, Jesucristo nunca cambia. Por eso ahora debemos decirle: Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida, yo quiero obedecerte, quiero ser fiel, y no importa si así vengan pocos o vengan muchos, yo siempre quiero serte fiel, porque la fe es personal. Eso recuerde, su fe es personal. Usted con Dios, porque usted se presentará solo delante del Señor, no en multitud. Cada uno dará cuentas de sí, dice la palabra de Dios. Por eso pidamos a nuestro Dios que todos los días nos limpie, nos lave, nos perdone, nos cambie. Que seamos diferentes, porque a veces estamos bien, amanecemos, somos como el tiempo a veces, hermanos. Amanecemos bien, a veces amanecemos mal, con el cerebro rayado, y debemos pedirle al Señor que siempre nos dé paz, que nos tenga paciencia nuestro Dios. Pero cuando le fallamos, entreguemos toda carga al Señor, todo pecado al Señor, para que nos limpie, para que nos lave, para que nos renueve y para seguir luchando, hermanos, en esta vida. Hay que seguir adelante a pesar de todo. Hay que seguir adelante a pesar de las buenas o malas noticias que escuchemos. Hay que seguir adelante confiados en que tenemos un Dios que nunca nos deja, que nunca nos desampara y que siempre camina junto a nosotros. Y pedirle al Señor que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y les defiende, esté junto a nosotros siempre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermanos y hermanas, y que el Señor siempre le dé paz y mucha bendición. Amén. Que Dios nos bendiga.